Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo. Con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial DC Broker Grupo Empresarial. Como siempre, como es de costumbre, temas de actualidad, temas candentes, proceso empresarial en Antioquia. Hemos venido haciendo unos programas donde estamos hablando acerca de la memoria histórica de cómo se creó y cómo inició la empresa en Colombia. Y hoy en día vamos a hablar exactamente del proceso empresarial aquí en Antioquia. Vamos a dar paso a nuestra primera sección, Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia, proceso empresarial en Antioquia, con nuestro geohistoriador, Admer Restrepo. Doctor Admer Restrepo, bienvenido nuevamente a tu programa Inteligencia Empresarial. Julio, un gusto. Es un gusto compartir las ideas y el conocimiento con usted y toda su audiencia. Bueno, mi doctor Admer Restrepo, ese proceso empresarial en Antioquia, ¿cómo arranca? ¿Qué tipo de economía iniciaron en el territorio colombiano, más exactamente acá en Antioquia? Nosotros en el programa anterior habíamos terminado, después de explicar todos los procesos de la historia prehispánica, habíamos terminado con los cruzados. Sí, señor. Estos personajes que están aquí. ¿Por qué los cruzados? Porque los cruzados fueron los que crearon la primera gran empresa de servicios en seguridad física y banca. Ellos cuidaban a los personajes que iban de los caminantes, o sea, que iban en peregrinación y eran la banca a lo largo de eso. Entonces, en el mundo ellos son los cruzados. De hecho, ahí hay una imagen muy hermosa que es las tres naves, dos carabelas y un navío de Colón con la cruz del Temple. Ese es un tema demasiado largo para contarlo, pero ¿por qué Colón venía con la cruz del Temple? Ahí la dejamos. Entonces vamos a pasar a esta tierra hermosa de Antioquia y a explicar unos elementos muy interesantes, que es cómo se dio la industria, ya digamos, lo que la gente llama colonial. Nosotros nunca fuimos una colonia, eso hay que aclarar. Nosotros fuimos un reino del Imperio de España. Fuimos el nuevo reino de Granada del Imperio Español. En ese sentido, como imperio, porque es que les aclaramos lo siguiente, las comunicaciones entre España y el Nuevo Mundo eran 6 meses. Usted mandaba una carta y cuando le contestaran había pasado un año. Pero por bien que le contestaran. Por bien que le contestaran. Conclusión, la gente tenía que ser autónomo. Entonces esto es un reino. Y aquí pasó lo siguiente, los indígenas nuestros, los nativos, que no eran indios, como dijimos la vez pasada, eran diferentes grupos, pagaban tributo en una cosa que tenían ellos, en mantas. Ellos tejían mantas, oro y esmeraldas tenían. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en la sabana de Bogotá, la gente pagaba tributo en mantas, tenían telares. O sea que ahí podemos ir deduciendo varios tipos de economía. Oro, esmeraldas, telas, o sea, textil, el sector textil que se conoce hoy en día. Vamos, es para el sector textil. Ya ahí se van generando 3 tipos de economía. Y ahí entramos, porque resulta que en un momento dado en Tunja, el encomendero dice que es más valioso las mantas que le entregan que el oro, porque para el frío es necesario. Y son tejidos muy burdos de lana, muy gruesos y de fique incluso. Vemos que en los cativos que tienen que ver con Antioquia, tejían en mantas. Pero una cosa mejor, es que los cativos escribían en las mantas, tejían las figuras que eran la escritura de ellos. En la Sierra Nevada, si una indígena de La Guajira te dice, yo te tejo la mochila, pilas que lo va a casar, porque si le teje la mochila es un compromiso. Sí. Claro, entonces el tejido tiene un contexto muy grande. Pero después de eso los españoles hicieron una cosa muy interesante. Mire, ahí vamos a ver en la diapositiva, los obrajes. ¿Qué es un obraje? Resulta que el Imperio Español dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros los españoles de la provincia tenemos el derecho sobre ustedes, los españoles de América, para controlar el comercio. ¿Y entonces qué vamos a hacer? El comercio de seda y todas las cosas, grandes cosas, nos pertenece a nosotros, los peninsulares. O sea, la industria textil. La textil, las exportaciones de gran calidad. Pero las baratas, el oraje que vimos allá, se hace en América. Entonces, empezó sobre todo, por ejemplo, en Ecuador. Hacían grandes talleres con unas 10 telares y producían mantas, que era el comercio. Pero eran de baja escala.
era importante porque era el uso diario y la protección contra el frío. Sí. Si usted va a Bolivia, se da cuenta que allá usted tiene que estar muy bien protegido. La sabana de Bogotá tiene que estar muy bien protegido. Entonces, este, digamos, es el principio de nuestra industria textil. Vamos a mirar otro elemento que nos faltaba, el proceso de los metales. Secas. Secas se llama la fábrica de monedas. Desde el Alto Bolivia, en Potosí, habían unas secas que producían plata. Ahí están las monedas Claro. en pantalla. Ese cerro se llama el Cerro Rico del Potosí. Dicen que con la plata que se sacó de allí, de Bolivia, se podía hacer un puente entre América y España. Pero con las almas que murieron en esa seca, se hacía un puente de ida y regreso. Porque mucha gente moría por los químicos Claro. que la procesaban. Las secas, no tanto es plata, pero también eran oro. Entonces, había una cosa que tiene que manejarse hoy en día y es el comercio y el respaldo del dinero. Yo tengo 20 pesos oro aquí, bueno, ya son 1.000 pesos oro. Querría decir que en el Banco de la República hay 1.000 pesitos de oro que respaldan ese billete. Y estamos volviendo a la nivel de economía mundial al respaldo de oro, que es la nueva tendencia. Pero en eso vemos lo de las secas, pero seguimos a una cosa muy importante. El libre comercio en aquella época que llamamos del reino. Los Borbones se dieron cuenta que si ellos seguían restringiendo el comercio, la gente no llegaba aquí. No había riqueza, no habían impuestos. Entonces, más o menos del orden del año 1785, los Borbones dieron libre comercio para que los barcos de los amigos y los neutrales pudieran venir a comerciar a Cartagena. Entonces empiezan a entrar, entraron alrededor de 24 barcos, pero no más. Dijeron, ¿qué pasa? Es que estas medidas económicas son de largo plazo. Sobre todo barcos de catalanes, por eso es que Santa Marta es Cataluña. Precisamente te quiero preguntar ahí, ¿quiénes son los primeros entonces que generan tributo cuando ya se está viendo esta avanzada comercial que viene ingresando? Entonces, ya tú dices, hay alguien, los que generaban el tema de el sector textil tenían que pagar un impuesto. Claro. Entonces, ya se comienza a generar el tributo, pero ¿quiénes lo generaban? Inicialmente los encomenderos. Exacto. ¿Quién era el lord que cobraba la plata? El encomendero era el encargado de pagar. Bueno, el oro principalmente de América no quedó en España, quedó en el Vaticano. Porque a usted le cobraban por la misa de difuntos, por la fiesta de la Virgen María, por el Corpus Christi, por todo le cobraban oro. Vamos a hacer una cosa, mi doctora Med, vamos a dar espacio a unos cortes comerciales y retornamos con este tema interesante. Retornamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial, dándole espacio a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico quedamos en el punto, ¿quién era el lord precisamente que cobraba el impuesto en esa vieja data? Primero los encomenderos, es que aquí pasó lo siguiente, aquí llegaron los españoles y dijeron, bueno, vamos a repartirnos esto. ¿Y qué se repartieron? Los indígenas. Entonces, denme 80 indígenas para mi encomienda. Pero ellos le tenían que pagar a quién, al virrey. Y él a su vez al rey. Entonces, ellos tenían que tributarles. Les contaba que la mayor oro no quedó en el reino de España, quedó en el Vaticano. Porque la religión, los curas, le cobraban por cualquier fiesta y misa a todos los indígenas. Entonces, pagaban porque sí, pagaban porque no, y ese oro iba para el Vaticano. Por eso es que vemos que los templos como los de Quito son enchapados en oro. Y la magnificencia de las iglesias se debía al oro importante. Okay. Entonces había una tributación que iba, una por un lado para el rey y por otro lado para la iglesia. Y el encomendero, que era el directo, el primero en la escala, también llevaba él recogía lo suyo, claro. Entonces eso es muy importante. O sea, de ahí podemos hablar, doctor Admer Restrepo, podemos hablar que se origina el concepto básico de impuesto. Claro. Y eso viene desde hace muchos años porque cuando los imperios desde el Mediterráneo dominaban a otro, le decían, listo, tú me pagas a mí tributo. Y bueno, tú puedes seguir allá de la rosa, ahí en tu finca, pero me pagas tributo. O sea, un porcentaje de lo que tú produces es mío.
El rey de España decía, mire, cuando usted va a colonizar, porque la conquista nuestra fue hecha no con ejércitos, sino con mercenarios, decía, el 25%, el cuarto del rey, había que pagar el 25% del oro. O sea que realmente el de la estrategia, mi doctor Amer Restrepo, se basa básicamente en una estrategia militar. El negocio nace desde una estrategia militar, porque si estamos hablando de que vamos a colonizar, de que vamos a invadir, de que nos vamos a apoderar, eso viene desde una estrategia militar. Y desde ahí se genera empresa. Me corrige pues que usted me ha puesto a pensar aquí en el set. No, pero además usted se me está complicando la vida por una cosa muy importante. Porque es que, yo no lo quiero decir, pero las guerras generan desarrollo. Sí. En armas, en industria. Y para eso vamos a hablar de cómo se empezó la industria en Antioquia. Es un capítulo muy poco conocido. Lo digo porque yo tengo 26 libros escritos sobre historia de la independencia, entonces me ha tocado escarbar los archivos más recónditos. Entonces yo quisiera pedirle un favor a nuestra modelo y productora María. Ahora, no se me entusiasme mucho con la niña, no, por favor. María nos va a hacer de modelo y la cogimos, ella es la productora aquí del programa, pero la cogimos de modelo para mostrar una cosa muy importante. Además de la belleza de María que están viendo, una casaca de guerra. Mi doctor Amer Restrepo, para las personas que no conocemos, que no sabemos, ¿qué es una casaca guerrera? Esta casaca o guerrera, mírala aquí, es como una chaqueta, pero para los militares. María tiene puesto en este momento la guerrera, o sea, la chaqueta que corresponde al general José María Córdoba, nuestro héroe militar más importante de toda la independencia americana, hispanoamericana. Si ustedes ven a la chaqueta, ¿no, María? Van los bordados, los botones. Estos botones son característicos, el cuello, todo. ¿Saben por qué vamos a empezar con esto? Porque el presidente de la República de Antioquia, don Juan del Corral, 1813-1814, reglamentó el ejército de milicias que tenía. Y este uniforme viene de esa época. Después de la República, que se acabó en el año 14, viene el Estado soberano y luego se acaba y volvemos a ser reino, porque nos vuelven a reconquistar, a retomarlo el Imperio Español. Y vuelven a lanzarse la campaña libertadora de 1819. El uniforme que tiene puesto María corresponde al general José María Córdoba, miren las mangas, el bordado de 1819. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque durante la República de Antioquia, en 1813, se crea el gran auge industrial de Antioquia. Eso no lo han tocado porque era un tema militar, como lo decías mucho. O sea, ahí es donde se comienzan a consolidar las empresas en Antioquia. Es el nacimiento. ¿Por qué? Figúrense en lo siguiente. Solamente para confeccionar por ahí 2.000 vestidos para los soldados, porque de aquí salieron 2 batallones, el batallón Antioquia y el batallón Girardot. Salieron hacia liberar la campaña de la costa. Y eran 1.000 soldados, pero cada uno tenía 2 uniformes, el que llevaba puesto y el de lavar. Por lo tanto, solamente en el caso de Córdoba, hacer 2 uniformes de estos es mucho trabajo. ¿Dónde estaban esas fábricas? En Medellín y en Río Negro. Toda la industria textil, acaba de salir de aquí una modelo absolutamente espectacular ahora. De ahí viene la industria, los diseños, la confección y todo este gran auge empresarial nuestro del textil y de la moda. Viene de ese espíritu grandísimo que le desarrolló la industria militar para vestir a sus 2 batallones. O sea que la economía textil es el génesis, por decirlo así, del mercadeo de bienes y servicios en Antioquia. Es como se comienza a dar y se comienza a dar desde 1813 con el comandante Juan del Corral. Sí. Al legalizar a sus tropas y al decir, yo necesito para mis tropas uniformarlos. Esto y esta logística o esta intendencia, a ver dónde están los insumos. No los tenemos. Venga y los hacemos nosotros. Además de la casaca que están viendo con María, estaban los pantalones, que eran cruz, de color de cruz, los zapatos, porque ellos no eran alparguetones como nos lo muestran algunas charlas. No, tenían botines. También tenían alpargatas. Y botín y botas. José María Córdoba, digamos que ella es Manuelita, la novia de Córdoba,
José María Córdoba andaba de botas. Un oficial de caballería nunca se quita las botas ni las espuelas. Jamás. Eso es dignidad. Entonces las botas, ¿quién hacía las botas? Las importaban, pero el botín del soldado había que fabricarlo aquí. Había que hacer cotizas, por ejemplo, yo no sé si ustedes las conocen. Las cotizas son unas especies de alpargat, de zapatos, de sandalias, de cabuya. Yo he utilizado cotizas para ir a pescar, nada mejor que una cotiza. No resbala, le escurre el agua y después de que terminan una pesquería la bota. No tiene problema, eso vale 2 pesos. Y diseño colombiano. Ah, claro. Vamos a hacer una pausa y ya retornamos después de unos pequeños cortes comerciales. Salimos, sí. En Inteligencia Empresarial, hablemos de política empresarial, primero que todo. En Hablemos de Política Empresarial estamos hablando precisamente cómo ha sido el proceso empresarial en Antioquia, su historia, cómo se han generado los negocios. Estamos hablando con el doctor Amer Restrepo que el génesis donde se comenzó a comercializar en Antioquia viene del sector textil cuando el señor Juan del Corral legaliza sus tropas y pues obviamente toda la intendencia que necesitaban estas mismas tropas se tuvieron que generar en una creación de empresas. Mi querido doctor Amer Restrepo, pero ahí te voy a hacer una pregunta. En ese momento, usted que conoce cuáles eran las condiciones, cómo se manejaba, se elaboró el tema textil, se elaboró el tema de las botas, se elaboró todo lo que tiene que ver con la intendencia militar. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que yo veo que realmente no es que sean muchas las diferencias, pero hay muchas similitudes de estrategia empresarial y que me suena y me alegra porque comparto mucha afinidad con el sector militar y mucho respeto ante todo. Me encanta que también venga de una estrategia militar, porque a través de la legalización de las tropas del comandante Juan del Corral es que se crea la empresa en Antioquia. ¿Me corrige mi doctor Amer Restrepo? No, absolutamente cierto. Los antioqueños fuimos, perdóname la expresión, venimos de las montañas de Asturias, de otros lados. Mis ancestros, los López de Restrepo, son montañeros de Asturias, en España. Y vinieron a estas montañas a esconderse, porque los perseguía la Inquisición, porque eran judíos suscritos. Eran, por otro lado, los moros conversos, maharranos. Pero aquí tenían la libertad de ser felices, de tener familias, de no tener la imposición de las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Éramos montañeros, sinceramente, perdidos entre las montañas, allende los mares, donde no nos encontraban. Entonces podíamos desarrollar las familias tranquilamente. Eso se debe por el tipo de geografía que claro, acompaña Antioquia. Por el tipo de geografía. Figúrense que ir de Antioquia a Santa Fe, que era la capital, hoy llamada Bogotá, eran casi 6 meses. Usted se perdía, se iba aquí y volvía al año. Entonces eso no era viable. Entonces la gente vivía encerrada. Y a eso dio la solidaridad nuestra. Los antioqueños tenemos una cosa muy importante y es que somos solidarios. Ah, paisano. Y uno le ayuda al paisano. Porque desde que se fundó Santa María de la Antigua del Darién, en el Golfo de Urabá, el cliqué, o sea, la rosca de los vascos que venían ahí, decían paisano antes que Dios, en 1510. Eso es un anatema, pues, eso es increíble. Claro. Muy unidos. Entonces, ¿qué ocurre? De esos grupos de campesinos que quedábamos aquí, montañeros que eran nuestros ancestros, no aguantaban hambre. Tenían las gallinas, los marranitos, la comida, sembraban la yuca, desarrollaron elementos de agricultura buenas, pero era para subsistencia. ¿Qué ocurrió? Que un día apareció un tipo que, entre otras cosas, no es antioqueño, sino que es momposino, don Juan del Corral. El tipo muy organizado, lo nombraron delegado ante las Provincias Unidas, y el tipo se fue para Bogotá y se fue a estudiar, oiga, se fue a estudiar fortificaciones. Mientras que los otros hablaban, él consiguió los libros de fortificaciones y empezó a estudiar fortificaciones para defender a Antioquia. Entonces dijo, aquí hay que crear todo un ejército. Y por eso es que en 1813 él le dice a las Provincias Unidas, al Congreso, que estaba en Tunja con Camilo Torre, le dice, ¿sabe qué? No, viejito, ustedes están muy lejos de nosotros necesitamos defendernos. ¿Qué vamos a hacer? Somos república, se llama República del Estado Soberano de Antioquia.
no obedecemos sino al pueblo, ni al rey ni a nadie. Le quitó el mando a Camilo Torres, le quitó el mando militar, le quitó el mando económico, dijo, somos independientes. ¿Qué hay que hacer? Crear nuestra propia defensa. Crean batallones. Es muy importante porque eso implica que hay que crear industria para los uniformes, como lo vimos, para los calzados, pero además crea otra industria. Crea la Maestranza de Artillería en Río Negro. La Maestranza es una fábrica de elementos militares, cañones, fusiles, reparaciones, guarniciones de cuero. ¿Cómo? Sí, creó la Maestranza en Río Negro. En todo el parque de Río Negro está la casa de la Maestranza. Y entonces por primera vez la gente empieza a ver que fabrican fusiles, se fabrican 6 cañones. ¿Cómo? Sí, claro. Cañones, guarniciones, fundas para revólveres, pues para escopetas y trabucos. O sea, se comienza a generar otro tipo de economías alrededor, primero que todo, del ejército. Del ejército, de una estrategia militar. O sea, que antes que Estado, tuvimos ejército. Claro. Antes que empresa, tuvimos ejército. Para defendernos. Eso viene desde los clanes incluso, porque si los clanes se peleaban por el territorio, la comida y las mujeres, entonces habían que defenderlos. Y aquí Juan del Corral dice, listo, vamos a hacer industria. No lo pensó como tal con la palabra, pero hay que crear la gran Maestranza de Artillería, una fábrica para producir armamento. Pero además de eso, y la pólvora. Entonces creemos una fábrica de nitros y una fábrica de pólvora, que es el insumo para la pólvora. Y eso la hacen en Medellín, con el sabio Francisco José de Caldas, payanés, popayanejo, como dicen ellos. Se crean industrias. Y de repente, todos los montañeros que éramos los antioqueños empezamos a ver, oye, fábrica de calzados, fábrica de ropa, industria militar, pólvora. Y eso se puede. Empieza a desarrollarse y empiezan a sacar las alas los paisas. A volar, a decir, podemos hacer industria. Claro, y era lógico y natural porque pues obviamente si tú te rodeas de personas que están emprendiendo y tú estás viendo cómo están haciendo las cosas, pues ya es más fácil aprender a través del ejemplo con otras personas que cuando tú arrancas solo. Es como los toros, cuando tú tienes una manada y tiras un toro adelante, los otros se van. Sí, claro. Eso pasó. Entonces Juan del Corral, con el apoyo del sabio Caldas, que lo contrataron para que viniera acá, empieza a desarrollar industrias. Pero además hacen otra cosa, una casa en la moneda. Claro. Entonces hacen prensa y todo para producir monedas. Sí. Porque en esa época la moneda era, ¿cuánto pesa? ¿En plata o en oro? Eso valía. Así es. Entonces tenemos un desarrollo industrial incipiente en Antioquia que es las monedas, la industria textil, la industria metalmecánica, que es la parte de armamentos, la industria de pólvora, y los antioqueños empiezan a tener vuelo y a decir, hombre, esto se puede. Ese es el origen realmente de la industria antioquia. Y se genera también la economía de la agricultura para el autosostenimiento, más no para la venta y distribución. Mi querido doctor Amer Restrepo, como siempre nos sigue faltando el centavo para el peso en temas de historia, para eso estamos aquí en Inteligencia Empresarial. Continuamos. Esto va a ser una secuencia de memoria histórica empresarial que nunca antes en Colombia se había visto y tenemos el placer, el honor de poder hacerlo con este geohistoriador Amer Restrepo. Vamos a continuar hablando de todo este proceso empresarial en Colombia. No te lo pierdas en esta serie de programas aquí en Inteligencia Empresarial. Recuérdalo bien, si te vas a caer es para levantarte. Si te vas a levantar es para continuar. Si vas a continuar es para llegar. Y si vas a llegar es para darte cuenta que lo mejor está por venir. Inteligencia Empresarial.